Hola, los saludamos con gusto. Mi nombre es Joshua y mi esposa Diana. Tenemos el honor de darles la bienvenida. Acompáñenme a leer Juan 13:35. De este modo sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Siéntanse amados y sean bienvenidos a su reunión en la Iglesia de Cristo en México, región Gama. ¡Bienvenidos! Exalte su nombre, alabe al Señor, todo ser viviente, todo lo que respire, alabe al Señor, porque grandes son sus obras, Él ha hecho maravillas, y me daré todo. Solo para alabarle, solo para exaltarle, solo para entregarle mi vida. Alabe al Señor.
son sus obras, Él ha hecho maravillas y me dio aliento de vida, solo para alabarle, solo para exaltarle, solo para entregarle mi vida. En adoración, Señor, a ti entrego el sacrificio vivo y hoy te quiero coronar a ti, porque grandes son tus obras, Él ha hecho maravillas y me dio aliento de vida, solo para alabarle, solo para exaltarle, solo para entregarle, porque grandes son sus obras, Él ha hecho maravillas y me dio aliento de vida, solo para alabarle, solo para exaltarle, solo para entregarle mi vida. Me encantó esta reflexión. Tengo un mango y tengo un limón. ¿Qué sucede si parto el mango y después exprimo esa parte? ¿O qué sucede si parto el limón y exprimo esa parte? ¿Qué va a salir de cada uno? Pues del mango va a salir mango, porque en esencia es mango lo mismo que el limón. La pregunta es, ¿qué sale de ti cuando te oprimen? ¿Qué sale de ti cuando hay dificultades? ¿Qué sale de ti en los tiempos difíciles? ¿Qué es lo que Dios espera que salga de nosotros en los tiempos difíciles? Porque cuando las cosas van bien, pues cualquiera puede portarse y puede salir lo mejor de la persona. Pero realmente se muestra quiénes somos y qué en esencia decimos ser cuando somos expuestos a las pruebas. Y la gran mayoría de nosotros tenemos una predisposición a creer o tener una fe puesta más en las circunstancias y en las cosas que nos rodean que en las promesas de Dios, que en la palabra de Dios. Por eso ves que tanta gente que asiste a una iglesia pero que no lee la palabra de Dios, que no se afianza en su fe en la palabra de Dios, después cuando vienen las pruebas, desaparece. Y los que eran los más fervientes seguidores y estaban fieles en las reuniones, algunos ya no son en esencia lo que decían ser. Porque cuando fueron exprimidos, cuando fueron oprimidos o cuando fueron puestos a prueba, realmente salió lo que eran. No eran verdaderos seguidores de Jesús. De eso te quiero hablar el día de hoy. Somos propensos a poner nuestra fe en las cosas que no están destinadas a sostenernos. Como te decía, las circunstancias, situaciones difíciles, las adversidades, las enfermedades. Y a veces pensamos, no, Dios no está conmigo porque mira todo lo malo que me está pasando. Hace 15 días que yo te predicaba acerca de Pablo y Silas, ¿recuerdas? Cuando los agarraron, los arrestaron porque sacaron el espíritu de una muchacha endemoniada. Fueron azotados, les arrancaron la ropa, los azotaron y después los metieron a la cárcel. Bueno, cuando uno piensa de esta manera que ves en esta lámina, cuando uno piensa de esta manera, bueno, Dios es bueno, o si Dios es bueno, las cosas seguramente van a mejorar. Entonces, te sostienes en tu fe de este tipo de pensamientos o de ideologías, pero la pregunta que te pongo ahí, ¿qué tal si no? ¿Qué tal si las cosas no mejoran? ¿Tu fe va a seguir firme en Dios? Porque en el fondo, esto es en esencia básicamente el evangelio de la prosperidad, ¿no? Sigue a Dios y te va a ir bien en todo lo que hagas. Sí, algunas pruebas y algunas situaciones, pero al final de cuentas te va a ir bien. Y eso es el evangelio de la prosperidad. Me encantó porque leí esta frase de esta persona, Kate Wadler. Decía, hay un pequeño evangelio de prosperidad en todos nosotros. En esencia, todos en el fondo pensamos así. En algún momento de nuestras vidas o en algún momento en nuestra fe pasa por nuestra mente esto. Bueno, si Dios es bueno, todo esto va a mejorar. Tarde o temprano va a mejorar.
Y claro que ponemos nuestra fe en la bondad de Dios. Pero, ¿y si Dios te sigue probando por más tiempo, como te hablaba hace 15 días? ¿Y si de una situación te pasa a otra y luego sales de esa y entras a otra? Y algunos hemos pasado tiempos así, ¿es cierto? Algunos hemos sido probados en nuestra fe de una manera fuerte. Algunos de nosotros hemos vivido pérdidas muy dolorosas, especialmente en este año o año y medio que ya llevamos de pandemia. Y ahora que escuchamos que viene la tercera ola y que viene un montón de contagios de repente otra vez, ¿no? Vienen más pruebas todavía. Y nuestra fe, ¿dónde está basada? ¿En dónde la has depositado? ¿Depende tu fe del tipo de vida en el que todo está bien? O, bueno, sí, pero algunas temporadas no van a ser tan buenas. ¿Qué tal tu fe en los tiempos difíciles? ¿Qué es lo que sale de ti en los tiempos difíciles? Y la pregunta es, ¿qué sale de ti, hablando de el mango y del limón? Realmente, en esencia, como un seguidor de Jesús, como un creyente en Dios, ¿qué sale de ti? La esencia que decimos tener espiritualmente se refleja en los tiempos difíciles. ¿Te acuerdas? Esta fue la escritura que vimos hace 15 días al final. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios. Y los otros presos los escuchaban. Imagínate la locura después de saber, porque pues tú sabes, se ha de haber hecho un chisme, todo el mundo gritando, acusándolos, sabiendo qué estaba pasando afuera. Los presos sabían qué estaba sucediendo con ellos, pero estos locos estaban orando y cantando himnos a Dios. Los demás los escuchaban. ¿Sabes qué sucede con la gente a nuestro alrededor cuando pasamos por este tipo de cosas o hacemos locuras por amor a Dios y por fe? Que mucha gente presta más atención a los que atraviesan la noche más oscura, los momentos más difíciles. En cambio, nos impacta mucho menos cuando la vida va siempre bien. Pero cuando alguien está pasando por momentos difíciles, nos impacta mucho más, llama más nuestra atención, está más ahí puesta, ¿no? ¿Qué está pasando con esa persona? Y si tú eres alguien que tiene fe como ellos, como Pablo y Silas, y en momentos difíciles eres alguien que está sosteniendo su fe en las promesas de Dios y no en las situaciones que estás viviendo en sí, pues eso llama más la atención. Estos cuates están locos, ¿no? No deben de estar pasando por eso. O sea, es una locura lo que está pasando. La realidad es que es muy difícil tener fe en tiempos difíciles. En tiempos de pruebas, ¿no? En tiempos complicados, difícil tener fe. Pero se puede. Tenemos el ejemplo aquí de Pablo y de Silas. Y después de que estaban cantando y orando, fíjate lo que sucede más adelante. En Hechos, seguimos ahí. De repente, después de que estaban orando y cantando a Dios, y los otros presos los escuchaban, dice, de repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. ¿Quién es el que tiene el poder de hacer algo así? Ese es nuestro Dios todopoderoso, el Dios en el cual tú y yo tenemos fe y confiamos nuestras vidas. Ese Dios es el que cimbró la tierra, hizo que hasta los cimientos de la cárcel se estremecieran y se sacudieran. ¿Qué pasó después? Mira, dice ahí, de repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas, no una, no dos, y no creo que fue casualidad. Y a los presos se les soltaron las cadenas. Imagínate, toda la gente que estaba ahí presa, que estaba ahí, había sido azotada como Pablo y Silas, que habían sido atados de pies, manos y probablemente del cuello, como te decía la vez pasada. Imagínate en ese momento ver eso. ¿Tú qué harías? O sea, ¿qué haría alguien, no? Lógicamente, ¿qué haría un preso si pasara algo así? Pues saldrías corriendo de ahí, buscando tu libertad, ¿no? Porque es una gran oportunidad. Y entonces, naturalmente, por lo que estaba sucediendo acerca del terremoto, dice, el carcelero despertó. ¿Te acuerdas que le habían dado el encargo de vigilarlos con mucho cuidado? Dice, el carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, imagínate lo que ha de haber sido para él. Era su trabajo.
Su trabajo era cuidarlos. Y de repente despertar y ver que las puertas estaban abiertas de par en par, ¿qué crees que pensó? Pues lógicamente lo que tú y yo hubiéramos pensado, ¿no? Entonces dice ahí, el carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada, fíjate bien, y estuvo a punto de matarse, porque pensaba que los presos se habían escapado. Él no pensó en salir a perseguir o recuperar a los presos o llamó a los demás guardias y vamos a recuperar a los presos, vamos otra vez a tomarlos y a meterlos a la cárcel. No, él sabía, esto me va a costar a mí la vida. Entonces mejor él prefería quitarse la vida a que se la quitaran. Y estaba a punto de matarse, imagínate, porque pensó eso. Y esto es el centro de la lección del día de hoy. Quiero que pienses, ¿qué hizo Pablo y Silas? ¿No? Porque iban juntos. La reacción de Pablo es impresionante porque Pablo reaccionó exactamente como Dios lo había tratado a él. Pablo estaba en la cárcel cuando sucede esto y tú puedes pensar, ¿no? Yo siendo Pablo hubiera pensado, Dios, gracias que mandaste este terremoto, que sacudiste, que abriste, y era obvio, ¿no? Se abrieron las puertas, se soltaron las cadenas y era, salgan, ¿no? Para mí el mensaje era claro de Dios, salte, ¿no? Te estoy libertando. Pero mira la reacción de Pablo. Ahora, antes de decirte cómo reaccionó Pablo a esta situación y cuando ve que el carcelero estaba a punto de matarse, quiero que entendamos por qué Pablo reaccionó como reaccionó. ¿Por qué Pablo, ¿no? Y ahorita vamos a regresar a esta historia, fue como fue con el carcelero? Fíjate bien en Timoteo, una de las cartas que él escribe, te la pongo como paréntesis, como para que entendamos un poquito el corazón de Pablo en su relación con Dios. Pablo le escribe esta carta a Timoteo y le dice, doy gracias al que me fortalece, Cristo Jesús nuestro Señor, pues me consideró digno de confianza al ponerme a su servicio. Piensa en estas palabras que Pablo saca del corazón, que lo pone ahí y dice, mira, Cristo es quien me fortalece. ¿Por qué? Porque me consideró digno de confianza al ponerme a su servicio. ¿Quiénes somos nosotros para merecer el amor de Dios? Pablo está diciendo, miren, esto es lo que Dios ha hecho conmigo. Esto es el amor que Dios me ha mostrado. ¿Y por qué puedo hacer lo que puedo hacer? Y mira que Pablo fue puesto a prueba, fue apedreado, fue arrastrado fuera de la ciudad. Fue alguien que sufrió bastante, encarcelado, en fin. Pero mira Pablo diciendo esto. Y sigue diciendo en el versículo 13, en la misma carta. Dice, anteriormente, y mira cómo se describe Pablo. Yo era un blasfemo, un perseguidor y un insolente. Pero Dios tuvo misericordia de mí, porque ya era un incrédulo y actuaba con ignorancia. Pablo con profunda humildad reconociendo quién era él antes de conocer a Cristo, cómo era. Y a pesar de que en el mundo era respetado y que tenía credenciales para defenderse en el mundo, en la sociedad en la que vivía en aquel entonces, Pablo reconoce delante de Dios y dice, mira, este es el que yo era antes de conocer. Pero ahora Dios tuvo misericordia de mí. Y dice en el 14, pero la gracia de nuestro Señor, y esto es algo que me interesa mucho que todos veamos juntos. La gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia, junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. La gracia es darle algo a alguien que no lo merece. Y como creyentes en Cristo, como discípulos de Jesús, Dios ha derramado gracia sobre nosotros en abundancia. Pablo sabía, después de lo que yo hice, después de toda la vida que llevaba antes, después de cómo yo perseguía a la iglesia, de la insolencia que tuve hacia Dios, Dios hoy tiene gracia. La gracia que Dios derramó sobre mí en abundancia.
Y como él vivía bajo esa gracia, entendiendo que Dios le había dado el privilegio de servirle, es como en consecuencia a eso, Pablo decide actuar. Y eso es lo que en esencia realmente Pablo era, un verdadero seguidor, un imitador, alguien que modelaba el corazón de Cristo para otras personas. ¿Qué es lo que entonces hace Pablo con el carcelero? Lo que Pablo hace es extender la gracia que él recibió de Dios a otras personas. Y mira, vamos a regresar ahora sí a la historia en la que estábamos con el carcelero. Dice, ya que viste que el carcelero estaba a punto de matarse, porque pensó que todos los presos habían escapado, pero Pablo le gritó, no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. Yo no sé qué piensas tú, pero ver esto, eso habla de la gracia tan grande que Dios tuvo en Pablo. Ahora le estaba dando al carcelero. Piensa en algo, o sea, habían metido a la cárcel injustamente a Pablo y a Silas. Les habían arrancado la ropa, los habían azotado, los habían dejado ensangrentados. Como te dije la clase anterior que yo di, con los pies amarrados al cepo, encadenados. Y imagínate, en medio del dolor, de la injusticia, de algo que estás haciendo bien delante de Dios y que parece que Dios te está castigando, ellos estaban cantando y orando a Dios. Luego viene un temblor, yo no sé cómo te sentirías, bueno, y nos pasa, ¿no? De repente la pandemia y de repente escuchas que las inundaciones y luego que un temblor y que esto, que lo otro, dices, híjole, Dios, ¿qué está pasando? Pues ellos estaban llenos de gracia en medio de una situación difícil, dando gracia y compasión a otros. No te hagas ningún daño. Todos estamos aquí. Imagínate, yo creo, eso es lo que yo, Humberto, creo, que Pablo y Silas dijeron, hey, nadie se va a ir. ¿Tú crees que los demás no se querían ir? Yo creo que sí, pero Pablo y Silas, yo creo, y eso es lo que te digo, yo creo, han de haber dicho, no, por favor, no salgamos nadie, porque si no, a este hombre le va a costar la vida. Entonces, ¿qué hace el carcelero? Pidió una luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. Imagínate, pobre hombre, estaba destrozado, estaba ya decidido a quitarse la vida. Dijo, esto me va a costar la vida, no la chamba, la vida. Y estaba a los pies, arrodillado o echado a los pies de Pablo y de Silas, temblando. Luego los sacó y les preguntó, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¡Wow! Imagínate, cuando el que podía salvarlos era el carcelero a los presos, ahora él está pidiendo, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué pueden hacer? ¿Qué tengo que hacer yo para ser salvo? ¿Qué hago? Ustedes sálvenme ahora a mí. Porque el carcelero vio el poder de Dios en la vida de Pablo y de Silas, y la gracia que ellos le dieron nunca la había recibido de nadie más. Y así es nuestro Dios. Y eso es lo que le da título al mensaje del día de hoy. ¿Qué es lo que Dios espera de mí? ¿Sabes qué es lo que Dios espera de ti y de mí? Que extendamos la gracia que hemos recibido a otras personas. Que tratemos con el amor, con la paciencia, con la misericordia, con la generosidad, con la abundancia, con la paciencia que Dios nos ha tratado a los demás. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Por eso te decía al principio acerca del mango y del limón. ¿Qué somos en esencia? Somos discípulos de Jesús, ok. Y cuando somos expuestos a las dificultades, a las cosas difíciles, cuando somos oprimidos o probados en nuestra fe, ¿qué sale de nosotros? ¿Salen los frutos del Espíritu? ¿O sale enojo? ¿Sale desesperación? ¿Sale amargura? ¿Sale odio? ¿Te peleas con la gente? ¿Qué sale de tu corazón? ¿Qué sale de ti? Y eso es lo que tienes que analizar y reflexionar en esta mañana. ¿Dónde estás parado espiritualmente? ¿Y qué es lo que sale de nosotros y lo que Dios espera de nosotros? Ese es Pablo. ¿Qué le dice Pablo cuando pregunta esto? Este hombre dice, cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos, le contestaron. Creer
No solamente es decir algo, es poner tu fe en Jesús, estudiar la palabra, conocerla, creerla, vivirla. Eso es tener fe, vivo por sostenido por la fe en la palabra de nuestro Señor Jesús. No en una fe de labios para afuera, no en una fe hueca o vacía, una fe que realmente está sustentada en la palabra. Luego, les expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. Fíjate, la historia no terminó ahí. Eso sucedió todavía en la casa del carcelero. Dice ahí, a esas horas de la noche, el carcelero se los llevó y les lavó las heridas. Enseguida fueron bautizados él y toda su familia. Mira lo que produce extender la gracia a otras personas. Que las personas puedan ver a Cristo en nosotros, que puedan ver algo que nunca antes han visto en nadie más. Que puedan experimentar algo sobrenatural, porque eso es la gracia, eso no es natural. Eso es algo espiritual, es algo, es ahora sí como, por ahí dice, ¿no? Es de gente grande, espiritualmente hablando. Gente que tiene el dominio, el amor y la conciencia de responder hacia otros que incluso te han hecho sufrir, como Jesús lo ha hecho contigo y conmigo. A esas horas, el carcelero les lavó las heridas. ¿Ves cómo estaban heridos? Enseguida fueron bautizados él y toda su familia. ¿Qué hizo el carcelero? Los llevó a su casa, les sirvió comida y se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios. Toda una familia fue salvada porque Pablo decidió extender la gracia que recibió de Dios a otros. Pudo haberse salido, como te dije, pudo haber pensado, Dios, gracias que ya nos quitaste las cadenas, abriste las puertas, el mensaje es claro, vámonos. Y el carcelero, pues allá ellos me hicieron sufrir, pues que paguen sus consecuencias. No, se quedaron, fueron a comer y regresaron a la cárcel. ¿Por qué te lo digo? Mira acá. Bueno, antes de eso, vamos a seguir con la historia. Dios siempre va a dar gracia, incluso cuando estás sufriendo. Y a veces no lo alcanzamos a ver, a veces no nos damos cuenta conscientemente, pero incluso, aun cuando no lo puedas ver, Dios siempre está trabajando en nuestras vidas. A pesar del sufrimiento, a pesar de las cosas adversas, a pesar de las pruebas por las que estés atravesando, a pesar de situaciones dolorosas, Dios está trabajando incluso cuando no puedas verlo. Dios lo está haciendo. Créelo. ¿Qué necesitamos? Necesitamos basar nuestra fe en la palabra de Dios y no en las circunstancias, no en lo que estamos sufriendo. ¿Y qué hay que hacer en medio de eso? Extender la gracia que hemos recibido a otros. Fíjate lo que dice en Romanos. En Romanos dice algo y te lo pongo en amarillo como paréntesis. También por medio de él, se refiere a Jesucristo, mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. No solo eso, también en nuestros sufrimientos. En nuestros sufrimientos nos regocijamos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter. La entereza de carácter, esperanza. ¿Qué Dios está haciendo en medio de nuestro dolor y sufrimiento? Dios está trabajando incluso cuando no lo puedas ver. Cuando no puedas ver lo que Él está haciendo. Y a veces queremos ver todo, queremos saber por qué pasa esto, por qué pasa el otro. Dios, si yo estoy pasando tiempos contigo y estoy leyendo la Biblia, o preguntas como esta que te hago, ¿no? Dios, ¿por qué tuve un accidente automovilístico? Dios trabaja, no lo entendemos, no lo alcanzamos a ver, pero Dios, que es mucho más sabio y poderoso que tú y que yo, está trabajando en algún área de nuestra vida. Pero necesitamos poner nuestra confianza y nuestra esperanza en su palabra. Y en medio de eso, deberás entender cómo Dios se ha tratado y extender la gracia a otras personas. Dios, yo he estado orando, ¿por qué sigo sufriendo? ¿Por qué me sigue pasando esto? Pues porque Dios sigue trabajando y muchas veces Dios utiliza el sufrimiento, por eso te compartí Romanos,
para ayudarnos a crecer en otras áreas. Bueno, Dios, estoy pasando por mucho dolor. Dios no te va a dejar atravesar algo que no puedas soportar. Créelo. Dios, aunque a veces no parece, siempre está actuando y haciendo algo bueno por nosotros. Te animo a que pensemos de esta manera, de verdad, y estés convencido. Dios está dando gracia incluso cuando sufrimos. Y Dios trabaja, aun cuando no podamos ver lo que Él está haciendo. Pon tu fe en Dios, en su palabra, no en las circunstancias. Y la otra cosa importante, ¿qué debe de salir de nosotros en esos tiempos donde somos expuestos en nuestra fe y donde realmente se mide quiénes somos y dónde estamos espiritualmente? ¿Qué debe de salir? Tiene que salir el amor, la bondad, la gracia, el perdón. En medio de cosas dolorosas necesitamos demostrar por qué somos seguidores de Jesús. Pablo es un gran ejemplo de eso. ¿Qué pasó con la historia? Mira lo que dice: al amanecer, ya que pasó toda esa noche, ¿no? El temblor, todo lo que ya vimos, que se bautizó la familia, comieron, estaban alegres todos por ahí, la familia del carcelero. Dice: al amanecer los magistrados, los mismos que mandaron a azotar y a encarcelar a Pablo y a Silas, mandaron a unos guardias al carcelero con esta orden: suelta a esos hombres. Increíble, ¿no? Dios acomodando todo. Y dice: el carcelero entonces le informó a Pablo: los magistrados han ordenado que los suelto, así que pueden irse. Váyanse o vayan en paz. ¿Qué significa? Que después de pasar esa noche regresaron a la cárcel porque obviamente querían cuidar que no le pasara nada al carcelero. Es obvio. Y como puedes ver aquí, al día siguiente llega este mensaje y entonces ya el carcelero les da su libertad. Ese es Dios trabajando cuando confiamos en Él. Y no solamente eso. En medio de esa situación difícil, Dios extendió y dio gracia. No solamente a Pablo y a Silas, que ya la tenían y vivían confiados en ella, pero Pablo usó esa gracia que Dios le había dado para extenderla a otras personas. ¿Qué sale de ti en tiempos difíciles? La pregunta es ahora, ¿qué crees que Dios espera que salga de ti? Creo que la respuesta es obvia viendo las escrituras el día de hoy. Te animo a que reflexiones en esto, a que tomes decisiones y a que extendamos la gracia de Dios a otras personas a nuestro alrededor, empezando nuestras familias, pero también con la gente que nos rodea, en la comunidad en la que vivimos. Para terminar, estas dos preguntas con tu charla. ¿Confías en Dios aunque las cosas no van bien? ¿Confía realmente que Dios está trabajando en tu vida cuando las cosas no van bien? Y dos, ¿extiendes la gracia de Dios en tu vida a otros? ¿La gracia que tú has recibido en tu vida la estás extendiendo a otros? Sí, creo que sí. Ok, ¿cómo? De manera práctica, dinos cómo lo estás haciendo. Eso nos va a dar idea a los demás para poder hacer lo mismo en nuestras comunidades. Muchas gracias, queridos hermanos, amigos. Que tengan un excelente domingo. Bye. Buenos días, hermanos. En esta mañana tengo el privilegio de compartirles el mensaje de la Santa Cena. La Santa Cena es un acto de unión entre Jesús y sus discípulos. Para el Maestro era importante que esa noche no faltara ninguno de ellos. Acompáñame a una escritura que se encuentra en Mateo 26, versículos del 26 al 28. Y dice así: mientras estaban comiendo, Jesús tomó un pan y dio gracias a Dios. Luego lo partió, lo dio a sus discípulos y les dijo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa llena de vino y dio gracias a Dios. Luego lo pasó a sus discípulos y les dijo: beban todos ustedes de este vino. Esto es mi sangre, y con ella Dios hace un trato con todos ustedes. Esa sangre servirá para perdonar los pecados de mucha gente. Sin duda, Jesús tenía una relación muy profunda con sus discípulos. Esa relación era de amistad, de confraternidad y de amor. En esta cena, Jesús hace mención de un trato de Dios con ellos como discípulos. Pero al hablar del perdón de pecados, no es solo del de ellos, también de los tuyos y de los míos. Vamos a otra escritura
que se encuentra en Apocalipsis 3:20. Y dice así: Yo estoy a tu puerta y llamo. Si oyes mi voz y me abres, entraré en tu casa y cenaré contigo. Hoy en día, Jesús sigue queriendo tener esa misma unión que tuvo con sus discípulos, solo que ahora también es con nosotros. Es importante que nada te distraiga, que nada te desvíe o impida que puedas tomar tu Santa Cena. Reflexiona en tu vida y en lo que ha pasado en el transcurso de esta semana. Acompáñame a orar. Bendito Padre que está en el cielo, Señor, venimos ante usted, Padre, agradecidos, Dios, porque usted, Señor, semana a semana nos da la oportunidad de reconciliarnos con usted. Muchísimas gracias, Padre, por este día. Le pedimos que bendiga, Señor, el pan que representa su cuerpo y el jugo que representa su sangre. Y permítanos, Padre, tomarla dignamente. Muchísimas gracias, Dios, por darnos esta oportunidad cada vez. Y en el nombre de Jesús le oramos y le agradecemos por todo ello. Amén. Buen día, amada región GAM. Somos la familia Peralta Escobar, mi esposa Edith y su servidor David. En esta ocasión nos tocó compartir sobre la colecta para los necesitados. Para esto vamos a dar lectura a una escritura que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 19, versículo 21. Mi esposa le va a dar lectura. Sí, buenos días a todos. Dice la escritura: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Así tendrás riqueza en el cielo. Luego ven y sígueme. Esta escritura es la enseñanza del joven rico que pregunta a Jesús: ¿qué hacer para alcanzar la vida eterna? Veo dos grandes promesas de nuestro Señor Jesucristo para con los que dan a los pobres. La primera, que seremos mejores personas delante de Dios, porque dice, si quieres ser perfecto. Y la segunda es que tenemos riquezas en el cielo. ¡Qué especial! Acompáñame, hermano, en una oración. Mi Señor, Padre, Rey bendito del cielo, te damos gracias porque tú nos permites compartir lo que tenemos con los necesitados. Gracias. Padre, te suplico, te ruego que tú bendigas los trabajos, los negocios, las escuelas, Rey, y que tú nos permitas ser generosos y compasivos y compartir, Padre, pues lo que tú nos das con aquellas personas que necesitan, los huérfanos, las viudas, los extranjeros y los niños de la calle, Rey. Sí, Señor. Te damos gracias en el nombre bendito y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, Rey.
Amén. Amén, Señor. Gracias, hermano. Buen día. Gracias. Buenas noches, hermanos. Hoy Dios me ha dado el privilegio de poderles compartir mi testimonio. Quiero yo darle gracias a Dios porque me permitió conocerle. Hace 2 meses que me bauticé y me he sentido muy bien gracias a Él, porque Él dio a su Hijo Jesucristo para morir por mis pecados. Pues yo, hermanos, yo estaba perdido. Estaba muerto espiritualmente. Todo lo que yo hacía para mí era bueno, cuando realmente no, hermanos, no era así. Yo andaba muy mal. Pues yo tomé la decisión de seguir a Jesús, de buscar a Dios. Después de que mi mamá falleció. Mi mamá falleció hace 7 meses. Yo recuerdo cómo mamá me compartía de la palabra, pero mi corazón se endureció. Y hermanos, hoy en esta noche quiero compartirles una escritura que está en Isaías 55, del 10 a 11. Del 10 al 11 en la versión Dios habla hoy. Dice la palabra de Dios: así como la lluvia y la nieve bajan del cielo y no vuelven allá, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar, y producen la semilla para sembrar y el pan para comer. Así también la palabra que sale de mis labios no vuelve a mí sin producir efecto, sino que hace lo que yo quiero y cumple la orden que le doy. Hermanos, la palabra de Dios nunca es hueca, no está vacía. Todo lo que sale de la boca de Dios trae para el creyente enseñanza, corrección, bendición y nos redarguye, hermanos. Yo estoy muy agradecido con Dios porque yo la verdad me sentía solo después de que mi mamá falleció. Para mí mi mundo se me había derrumbado. Mis esperanzas estaban hasta el piso, hermanos. Sin en cambio, esta escritura me hace recordar las veces que mi mamá me compartía de la palabra y ella me decía: hijo, yo estoy convencida y le estoy pidiendo mucho a Dios porque algún día tú te doblegues ante Él y algún día tú vas a recibir a Dios como tu Señor y Salvador. Entonces esta escritura, hermanos, la tengo muy presente porque mi mamá siempre me decía: